muchos chicos ganen. ¿Ya? Muy bien, también queremos orar y bendecir a nuestros niños y su tiempo ahí abajo en su clase. ¿Ya? Acompáñeme, iglesia. Señor, también queremos agradecerte por cada vida de esta iglesia, Señor. Y gracias entonces por la vida de los niños, por cada uno aquí presente, por cada familia que representa. Y Señor, oramos ahora que tú ayudes a cada uno de ellos, Padre, a aprender de tu santa palabra, a tener un corazón dispuesto a recibir lo que tú quieres enseñar, para estar atentos, Señor, a poder oír tu santa palabra. Y también, Señor, oramos por Sara, por Tatiana, que van a estar sirviendo. Usa, Señor, ese tiempo para bendecir la vida de esos niños y para que ellos puedan crecer como discípulos tuyos. Gracias, Señor, y oramos todo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ya niños pueden pasar? ¿Y el control funciona o no? ¿Ya funciona? Excelente, excelente. Y hermanos, como digo, es una bendición estar con ustedes después de muchas semanas. Quiero también traer conmigo saludos de la iglesia en José Luis, Bustamante y Rivero. Ustedes conocen la zona, está por otro lado del río. Están ahora, no tienen local, ellos están en un colegio. Nosotros ya bendecidos porque tenemos un lugar donde reunirnos. Pero ellos también tienen su culto el día de hoy a las 10 de la mañana. Igual Yanaguara, las tres iglesias tenemos culto a las 10 de la mañana los días domingo. Entonces ellos están ahora, creo que también abriendo sus Biblias para estudiar. Entonces yo traigo conmigo saludos de los hermanos. Ellos la semana pasada celebraron 5 años de ser una iglesia. Y ya, adelanto ya. En marzo vamos a cumplir, ¿cuántos años aquí? 4 años como iglesia, con la bendición del Señor. Ya, entonces, hermanos, vamos ahora a ver la palabra de Dios, vamos a continuar.
Todos consideraban a Juan era realmente un profeta. Así que le respondieron a Jesús, no lo sabemos. Pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Esa es la palabra de Dios. Padre Santo, gracias. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Gracias por esta mañana, por la libertad que tenemos para reunirnos, para abrir tu santa palabra, para estudiar. Y te pedimos, Señor, tu ayuda, que tu Espíritu Santo, Señor, nos dirija, porque queremos crecer, queremos obedecer y queremos, Señor, seguirte como nuestro Señor, el Señor de nuestras vidas. Gracias, Padre. Te damos ahora, oramos todo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ustedes han pensado, cuando oramos en el nombre de Jesús, qué significa eso? Porque oramos siempre en el nombre de Jesús. ¿Cierto? Hola, amigo. Gusto verte. ¿Qué significa, no? ¿Por qué oramos en el nombre de Jesús? Porque creemos que Él tiene poder. ¿Jesús tiene poder? Entonces oramos en el nombre de quien tiene... ¿Cuánto poder tiene Jesús? Todo poder. Entonces, oramos pensando que Él puede hacer lo que Él quiere hacer, ¿cierto? No tiene obstáculo, no tiene límite su poder. Pero vamos a ver algo interesante el día de hoy, porque Jesús va a pedirnos, ¿no? Tener fe. O sea, fe cuando estamos orando, fe cuando estamos hablando con Él. Y eso tiene que ver con esta oración. Interesante, ¿no? También quería notar que oramos en tiempo de oración por salud, oramos por salvación, oramos por diferentes temas, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor, que Él tiene poder, que Él tiene potestad, que Él tiene autoridad, ¿cierto? Por eso oramos en su nombre. Pero vamos a ver entonces un poco más sobre esos comentarios aquí en este pasaje. Hermanos, ustedes saben que el domingo pasado se han venido, bueno, voy a empezar hace 2 semanas, ¿no? Leímos la historia cuando Jesús entró a la ciudad en un burrito, ¿cierto? ¿Y cómo fue recibido Jesús cuando bajó a la ciudad en un burrito? ¿Cómo fue recibido? Hosana, ¿no? Hosana, con alegría, con gozo. Y también pusieron su ropa en el camino, ¿cierto? Y también ramas, ¿sí? Nuestro rey ha venido, ha llegado. Todos felices, ¿cierto? Ah, muy bien. Felices. Pero después, la semana pasada, Jesús pasó por una higuera. Tenemos 2 árboles de higo acá en el huerto, ¿ya? Por si acaso. ¿Y qué vio Jesús cuando pasó por ese árbol? Que tenía hojas, pero no tenía ¿qué? Fruto. No tenía fruto. Y, bueno, Él nos enseñó que eso significaba, ¿no? O mostraba que la gente, que el pueblo judío, ¿no? El propio pueblo de Dios tenía, hojas, pero no estaban dando fruto en sus vidas. Apariencia de ser pueblo de Dios, pero fruto como la higuera. Y después Él entró en el templo, ¿y qué pasó? Él entró en el templo, ¿y qué vio Jesús ahí? Mesas, ventas, ¿no? Comercio, exacto. En el lugar santo de Dios. Entonces, desde afuera, el templo tenía apariencia de algo bonito, algo santo, eso. Pero adentro, ¿qué tenía? Es que el pueblo de Dios, ¿no? Tenía, habían convertido el templo en un lugar de compra-venta, como un mercado. Entonces, ¿cómo reaccionó Jesús cuando Él entró? ¿Qué hizo Jesús? Tranquilos, no. ¿Qué hizo Jesús? Volteó, ¿no? ¿Por qué? Pues dice que este es una casa de oración por todas las naciones. Ustedes han convertido en, ¿qué dice?
cueva de ladrones. O sea, como digo, toda apariencia. Bueno, la gente diciendo, ya viene nuestro rey, ya está, ¿no? Pero ¿qué iba a pasar después? La misma gente que le dijo, Hosana, nuestro rey ha venido. ¿Qué pasó entre una semana? Crucifíquenlo. ¿No? Entonces tenía apariencia de ser pueblo de Dios, el templo bonito, pero la realidad fue diferente. Y vamos a continuar entonces aquí, vamos a continuar la historia. Aquí dice, hermanos, dice aquí, bueno, quiero compartir quizás la enseñanza principal. Que Jesús nos llama a tener fe en su poder, en su voluntad, en su autoridad, viviendo con humildad ante Él. Y voy a decir que muchas veces oramos creyendo en su poder. Muchas veces oramos creyendo en su autoridad. Pero una pregunta, hermanos, ¿nosotros oramos creyendo en su voluntad? Pero muchas veces ¿qué queremos nosotros? Queremos nuestra voluntad, ¿cierto? Entonces nos llama a tener fe en su poder, su voluntad, su autoridad, viviendo con humildad ante Él. Entonces, mira, hermanos, aquí dice el versículo 20, dice, por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Y Pedro, acordándose, le dijo a Jesús, Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Y ese es número 1, el paso junto a la higuera, el mandato de Jesús. Una pregunta, si yo voy ahora a un árbol, esta higuera que está en el huerto, yo digo, no vas a vivir un día más. ¿Qué va a pasar con ese árbol? Nada, porque yo no tengo poder para nada para decir a un árbol, eso no, ¿cierto? Pero Jesús el día anterior le había dicho, ¿no? ¿Qué dice? A ver, dice, nadie vuelva jamás a comer fruto de ti. Y el día siguiente pasan por el árbol, ¿qué pasó con él? Solamente con la voz del Señor, ¿qué ha pasado con el árbol? Secó. Desde la raíz, dice. Entonces, ¿creemos nosotros que Jesús tiene poder? ¿Cuánto poder tiene? Bueno, Él habla y Él formó todo el mundo con el poder, ¿no? De su palabra. Y entonces, Él siendo Dios, también es una muestra de Él también. Él puede, ¿no? Decir solamente con su voz. Cosas así. Entonces Pedro se dio cuenta y dice, mira, Rabí, mira, has secado la higuera que maldijiste. Lo vio. Y Jesús responde algo muy interesante. Es el versículo clave de hoy. Él responde, no, ya, mira lo que hice. No. ¿Qué dice? Versículo 22. Tengan fe en Dios. Esas 4 palabras importantes, hermanos. Tengan, o sea, es mandato, ¿cierto? Fe, ¿qué es fe? Es confiar totalmente. Pero no es solamente tener fe que buenas cosas van a pasar. No, ¿qué dice? Tengan fe, ¿qué dice? En Dios. Hermanos, ¿tenemos fe en Dios? ¿Tenemos fe en el poder de Dios? ¿Tenemos fe en la voluntad de Dios? Wow, eso vamos a ver. Pero dice a sus discípulos, recuerden que cuando se secó ese árbol, cuando Él entró al templo para, ¿no? Cambiar, ser radical, es que estaba hablando Él de que iba a llegar un juicio sobre el pueblo de Israel. Recuerden, apariencia, pero su fruto, nada. Y la Biblia nos habla, bueno, en Jeremías, por ejemplo, da un ejemplo de cómo una higuera representa el pueblo de Israel. Y ahora dice que esta higuera ya no vive. Ya ha sido condenado. Y
está hablando de una manera sobre el pueblo de Israel. Como ellos estaban diciendo, Hosana, Hosana, pero iban a decir después, crucifíquenlo. Está hablando de los israelitas en el templo. Oh, qué bonito el templo, pero adentro es un mercado. Y está anunciando de esa manera, está anunciando un juicio. Porque el Mesías, el rey de los judíos, ¿qué iba a pasar con él? Iba a morir en una cruz. ¿Qué iba a pasar con el templo tan grande de Dios? ¿Ustedes saben qué pasó con el templo después? En el año 70, ¿qué pasó? Todo destruido. Vamos a ver en capítulo 14, creo que de Marcos, ¿ya? O sea, está anunciando un juicio. Hablando de la higuera, hablando del templo. Entonces, cuando Pedro se da cuenta, ¿no? Mira, Rabí, ya está seco el árbol. ¿Cómo responde Jesús? En este contexto, él dice, entonces, hermanos, tengan fe en Dios. ¿Por qué? Porque muy pronto muchas cosas iban a cambiar. El Mesías iba a morir en una cruz, iba a resucitar, iba a ascender al cielo, iba a empezar la iglesia, pero también, ¿qué pasó? Iba a empezar y sigue hasta el día de hoy la persecución, ¿cierto? ¿Cierto, Edar? Hay hermanos en este mundo perseguidos todos los días por su fe. Y cuando Jesús murió en la cruz, ¿cuántos de los discípulos estaban ahí presentes para apoyarlo? Uno. ¿Y qué pasó con los demás? Por miedo, ¿no? Ellos, o sea, iba a llegar una realidad fuerte. Y dice, tengan fe en Dios. Y les había dado Jesús muchas promesas. Recuerden que dice, ¿no? Yo voy, pero ustedes no pueden acompañar. Pero ¿dónde voy a ir? Ustedes van a estar conmigo para siempre. En Juan 14. O sea, da muchas promesas. Dice que ya me voy, pero Dios va a enviar otro consolador. Hablando del Espíritu Santo. O sea, les había anunciado Jesús que iba a morir, que iba a resucitar, muchas cosas. Jesús dice, hermanos, tengan fe en Dios. O sea, tengan fe en el plan de Dios. Tengan fe en su voluntad, en su tiempo, en todo. Entonces, él dice, bueno, Pedro ve la higuera, y Jesús pensando, ¿no? En el juicio que iba a venir, todos los cambios que iban a pasar, responde así, tengan fe en Jesús. A ver, punto número 2 entonces. La fe que Jesús exige. Dice, tengan fe, pero ¿qué tipo de fe? ¿Qué quiere decir cuando dice tengan fe? Mira el versículo 23. Dice, les aseguro, o sea, es promesa de Dios, ¿no? Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, que dice, lo obtendrá. Y sigue. Dice, por eso les digo, 24, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y otra vez lo obtendrán. Dice, tengan fe en mí, tengan fe en lo que va a pasar, tengan fe en mis promesas, tengan fe en Dios. Y después da ejemplo de qué es esta fe. Dice, ¿no? Dice, si alguno le dice a este monte, ¿qué monte? Bueno, puede ser, ¿no? El templo mismo, que era muy grande, o quizás monte de olivos, o ningún monte. Pero dice, quítate de ahí y tírate al mar. ¿Qué mar? Posiblemente mar muerto, no sabemos. Pero la idea es, tú puedes decir a una montaña, y tírate allá en el lago. ¿Ese es posible? Vamos a ver el volcán Misty entrando en el mar Pacífico. Es ¿cómo podemos pensar en levantar volcán Misty y tirarlo?
O sea, yo creo que aquí la idea de Jesús quiere dar es Dios de los imposibles, las cosas imposibles. No está literalmente diciendo que ya, porque Misty, levántate. No. Pero la idea aquí es cuando tenemos momentos así en la vida, de mucha alegría, es excelente, ¿no? Pero también, ¿qué más tenemos en la vida? Altibajos. Pero Jesús quiere decir acá, ¿no? Que cuando estamos aquí y pensamos que todo es imposible, que no podemos avanzar, lograr, continuar, que podemos tener fe en lo que Dios puede hacer. O sea, dice que tú puedes pedir algo tan radical como, montaña, tírate allá. ¿Por qué? Porque Dios tiene todo el poder. Y oramos en el nombre de Jesús, creyendo en su poder. Entonces dice, creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, creen que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. ¿Pero qué invitación es eso para nosotros, hermanos? Podemos pedir de Dios cosas increíbles. Podemos pedir de cosas que ni podemos imaginar. Y dice, creyendo, sin dudar, ¿qué va a pasar? Dice que los ya tenemos. O sea, podemos orar en fe. Podemos orar, y Jesús nos exige orar en fe. Podemos y debemos orar, hermanos, en fe. Pero, ¿qué tipo de fe? ¿Fe en lo que yo quiero? No. Dice, tengan fe en quién? ¿En mí? Dice, tengan fe en Dios. Recuerden, en su voluntad. Recuerden, en sus tiempos. Y ha salido, hermanos, una doctrina que es muy común ahora en las iglesias, que viene de este versículo, porque muchas veces sacan de esos dos versículos de la Biblia sin ver el contexto. Dice, yo voy a declarar algo como si fuera y... Eso es peligroso, hermanos. Podemos orar y debemos orar en fe, absolutamente. Pero recuerden que esta fe es en Dios. Y quiero compartir, por ejemplo, voy a llegar. Mira lo que dice aquí. Dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. ¿Cómo interpretamos la Biblia, hermanos? A la luz de la Biblia. O sea, si leemos algo y no entendemos, vamos a ver en otros lugares en la Biblia para ayudarnos a entender. Mira este pasaje, es casi igual, ¿cierto? Pero tiene un detalle muy importante que dice, si pedimos cualquier cosa, ¿pero qué dice? Conforme a su voluntad. Ese es tener una fe, no en lo que yo voy a recibir por mi poder, por mi declaración, no. Ese es creer en Dios conforme a su voluntad. Vamos a continuar. Santiago dice, no tienen porque no piden. O sea, debemos pedir en fe. Pero cuando piden, no reciben nada porque piden, ¿qué dice? Con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. O sea, este versículo aquí en Marcos no es una licencia, no es licencia abierta para decir, Dios, dame un nuevo carro, una casa grande, yo quiero comida rico todos los días. No es licencia para decir lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque es posible orar con malas intenciones, ¿cierto? Pero ¿cómo debemos pedir entonces? ¿Cómo debemos nosotros orar en fe? Buscando siempre la voluntad de Dios. O sea, creyendo que Él tiene poder. Sabiendo que sí Él tiene poder, sí Él puede hacer cosas que no podemos imaginar. Pero todo conforme a
su voluntad y no con malas intenciones para satisfacer nuestras propias pasiones ni deseos. Hay otro más. Ustedes saben eso, Padre nuestro, ¿no? ¿Qué dice Padre nuestro? Ustedes deben orar así, dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Mira, venga, ¿qué dice? Tu reino, no mi reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, cuando Jesús nos enseña a orar, nos apunta a orar conforme a la voluntad de Dios y su reino y no simplemente lo que yo deseo. Uno más. Cualquier cosa, dice Jesús, que ustedes piden en mi nombre, yo la haré y así será glorificado el Padre. Y le dijo, lo que piden en mi nombre, yo lo haré. Y mira, entonces pidiendo en el nombre de Jesús, ¿qué dice? Será glorificado el Padre. O sea, el resultado de la respuesta de Dios a nuestras oraciones trae gloria al Padre, porque es según su voluntad. Y yo quiero compartir este principio con nosotros. Mira, cuando alineamos nuestros corazones con el corazón de Dios, nuestras oraciones cambian. Ya no buscaremos nuestra propia voluntad, sino la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cuando quizás empezamos la vida cristiana, no sabemos orar, pues el Señor nos enseña a orar. Poniendo nuestra esperanza no en lo que podemos recibir, pero cambia nuestro corazón para ser más como el corazón de Dios. Pregunta, ¿Jesús quiere que todos se salven? Entonces, cuando oramos por la salvación de un ser querido, ¿estamos orando conforme a la voluntad de Dios? Y podemos orar en fe por esa persona. A ver, Dios quiere, bueno, voy a hacer un ejemplo ya. Dios quiere que todos tengamos riquezas. Interesante. La lección aquí es que vamos a pedir conforme la voluntad de Dios. Sí, a veces bendice personas con plata, a veces gente sufre sin plata, pero hay que confiar, tener fe en Él, en su plan, en su voluntad, en su tiempo. Recuerden que el mundo iba a cambiar mucho para esos discípulos. Su Mesías, su rey, iba a morir. Iban a pasar por tiempos recontra difíciles. Él dice, ustedes oren por favor en fe. Tengan fe en mí. Para alinear sus corazones al corazón de Dios. Para ya no buscar su propia voluntad. Porque ellos iban a sufrir, hermanos. Ellos sufrieron. También piensen en la vida del apóstol Pablo. ¿Qué pasó con Pablo? Una vida de sufrimiento. Era un creyente firme. Pero siempre Pablo estaba orando, no, Señor, sácame de eso. No, estaba orando siempre Pablo, guíame, ¿no? Enséñame, bendice esa iglesia, hazles crecer. Siempre estaba orando él conforme a la voluntad de Dios porque Dios cambió su corazón. Y otro principio creo que tengo aquí. Sí. Pues ¿cómo sabemos entonces la voluntad de Dios? Si estamos orando en fe conforme a su voluntad, ¿cómo vamos a saber su voluntad? La voluntad de Dios se expresa ¿dónde? En la palabra. Si queremos saber la voluntad de Dios para orar según su voluntad, tenemos que leer, estudiar, conocer esa palabra. El mundo iba a cambiar mucho para esos discípulos. Y dice, ustedes pueden pedir. Recuerden, bueno, no tengo tiempo, pero recuerden Hechos cuando Pedro estaba ahí y el pobre se le acercó, dice, ayúdame, ayúdame. Y ¿qué dijo Pedro, no?
no tengo, por lo que tengo, te doy, en el nombre de Jesús, ¿no? O sea, él no estaba pensando, yo voy a hacer un milagro de sanación, etc., ¿no? Pero, ¿y qué le dio? ¿No? Dice que este poder, bueno, yo voy a decir, ya, levántate en el poder de Dios, pero no para decir, mira, yo soy hacedor de milagros, no, para expresar el poder de Dios, para expresar la bondad de Dios y confiando que Jesús le había dado este poder y responsabilidad. Y ahora ya no somos apóstoles, no podemos hacer, ¿no? Pero podemos orar, hermanos, en fe. En fe. Y Pablo ahí ya oró, bendijo a este pobre y ya, bueno, salió caminando, ¿no? Saltando, dice. Pero mira aquí. Para saber la voluntad de Dios, tenemos que leer la palabra de Dios. Pero viene con una cosa más, y con eso termino. Vivir con humildad ante Dios y los demás. Porque iban a llegar tiempos difíciles, la higuera seca, juicio iba a venir. Su Mesías iba a morir en una cruz, el templo ya destruido. Dice entonces, ora con fe, ora en fe. Pero también incluye ese detalle aquí, mira. Versículo 25. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, porque también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. O sea, tenemos que orar, acercarnos al Señor, pedir en fe, pero con un corazón arrepentido, dispuesto a perdonar y pidiendo perdón. Esa es una parte de nuestro carácter que Dios nos pide. Humildad ante Él. O sea, cuando nos acercamos en oración, dice aquí, ¿no? Si estás orando, ya, pausa, no. Perdona a tu hermano. Pídele perdón. Porque esa es una parte esencial e importante. Orar en fe y creer, ¿no? Que Dios va a cumplir su buena voluntad. ¿Qué dice la Biblia sobre la voluntad de Dios? Que es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, orar en fe, que Él va a cumplir la promesa que nos ha dado, que Él tiene poder para hacer cosas que ni podemos imaginar, conforme a su voluntad, pero hacer todo eso con un corazón humilde, hermanos, ante el Señor. Porque ¿quién tiene poder para transformar vidas? Solo Jesús. Entonces nos pide aquí, hermanos. A ver, la historia sigue, no tenemos tiempo para leer todo, pero la historia sigue aquí en versículos 27 a 33. Porque los fariseos, los líderes religiosos, dijeron, Jesús, ¿qué autoridad tienes? Mira, tú entras al templo, ¿no? Tú dices ya, no vas a dar fruto más. O sea, ¿cómo puedes, qué autoridad tienes para eso? Hermanos, ¿qué autoridad tiene Jesús? Todo. Sabemos, hermanos, que en Mateo 28, justo antes de la Gran Comisión, Jesús dice, ¿no? Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces, creemos, hermanos, que Jesús tiene poder. Creemos que su voluntad es buena, es agradable y perfecta. Creemos, hermanos, que Él tiene toda la autoridad. Entonces, en tiempos de dificultad, podemos confiar en Dios. Cuando hay quizás un juicio que va a venir, podemos, hermanos, confiar en Dios. Voy a dar algunos ejemplos aquí. Entonces, ¿cómo podemos vivir con fe y orar con fe como Jesús nos pide aquí? Voy a dar
algunas palabras y después algunos ejemplos. Dice, confiando en su poder, en su autoridad, incluso para hacer cosas que nos parecen imposibles, como llamar a una montaña, no, tírate allá. Podemos confiar que Dios tiene el poder para hacer todo. Es Dios de lo imposible. También confiando en su voluntad, que siempre es buena, agradable y perfecta, no buscando nuestra propia voluntad, ni beneficios egoístas, sino deseando los propósitos de Dios, y voy a también añadir los tiempos de Dios. Pero muchas veces queremos algo ya, pero Dios tiene algo mucho mejor ya programado para nosotros en su tiempo. Y también confiando, caminando con humildad ante Él, perdonando y buscando el perdón. Hermanos, aquí somos una iglesia local, pero hermanos en Cristo, hermanos que hemos recibido el perdón de Dios. Recuerden que Jesús fue a la cruz. ¿Por qué? Para perdonarnos de nuestros pecados, derramando su sangre para tomar nuestro lugar. Entonces, si tú eres creyente aquí en esta mañana, tú has recibido por gracia el perdón de tus pecados. Si tú estás aquí y nunca has puesto tu fe en lo que Jesús ha hecho por ti, hoy día tú puedes recibir de Él su perdón. Al más vil pecador, otorga perdón. Pero tenemos que acercarle en fe, hermanos. En fe que también Él tiene poder para perdonar. Ese es venir con un corazón humilde. Y podemos de apariencia decir, yo estoy bien con el Señor, pero si no estamos dando fruto, el Señor conoce nuestro corazón. Acérquenles, hermanos. Como mencioné, en el tiempo de oración oramos por salud, oramos por salvación, oramos por diferentes cosas. Hermanos, quiero, ahí para terminar, decirles algo. Quiero que examinemos nuestras oraciones. Primero quiero que oremos, por favor. No solamente aquí en la iglesia, pero también en sus casas. Bueno, la Biblia dice, orar sin cesar, ¿no? Pero en la circunstancia difícil, cuando alguien está mal de salud, hermanos, podemos orar confiando en el poder de Dios para sanar. Pero a veces Dios no sana. Yo tengo un amigo, esta semana falleció. Oramos por él el miércoles y falleció el día siguiente. Cuando oramos, creímos que Dios tenía poder para sanar, ¿sí? Pero siempre tenemos que tener fe también en su voluntad. Y su voluntad fue llevarlo al hogar. Pero en una circunstancia de salud muy difícil podemos pedir en fe, pero la voluntad de Dios. Cuando una persona, como dije antes, ¿no? Cuando oramos por la salvación de alguien, yo tengo también familiares que no conocen al Señor. Yo puedo decir, Señor, oramos por su salvación. Yo creo que esa es una oración conforme a la voluntad de Dios. Y a veces el Señor va a contestar, a veces no, pero Él va a contestar conforme a su voluntad. Nos vamos a seguir orando por los enfermos, vamos a seguir orando por los perdidos, vamos a seguir orando por los matrimonios, cuando el esposo muy duro, o cuando la esposa no quiere obedecer, no quiere hacer caso a Dios. Vamos a seguir orando por esos matrimonios. Vamos a seguir orando por esos hijos perdidos. Vamos a seguir orando por la ayuda de Dios en estas circunstancias tan difíciles de la vida. Porque tenemos un Dios todopoderoso. Y nos exige el día de hoy tener fe en Él.
no solamente vivir por apariencia, pero vivir por fe. Vivir confiando que Él puede hacerlo y tener fe que Él va a cumplir todas sus promesas, conforme a su voluntad que se encuentra aquí. Hermanos, qué buena palabra el día de hoy, qué desafío nos da para tener una vida de oración, creyendo en el poder, la autoridad, la voluntad de nuestro Dios, con un corazón humilde siempre ante Él. Oremos, hermanos. Señor, gracias por ese tiempo. Gracias porque tú tienes poder, Señor, para ayudarnos en cada circunstancia. En una circunstancia difícil de economía, de salud, emocional, en una relación, en un matrimonio, en un trabajo. Señor, podemos confiar en tu buena voluntad y podemos, Señor, pedirte ayuda. Señor, enséñanos a orar. Enséñanos, Señor, tener fe en ti. Lo que eso significa, Señor. Creer totalmente y tener plena confianza en quien tú eres, Dios Todopoderoso. Y también nuestro Dios poderoso con una voluntad perfecta, buena y agradable. Entonces, Señor, cuando quizás no recibimos la respuesta que queremos, enséñanos, Señor, a someternos a tu voluntad, confiar en tu plan, confiar en tus tiempos. Y enséñanos, Señor, también a leer, saber todas sus promesas en la Biblia para poder vivir con fe en esas cosas, Señor. De tu amor, de tu gracia, de tu salvación, de tu perdón. Queremos, Señor, vivir por fe. Gracias, Padre Santo. Creemos que tú tienes toda la autoridad, que tu palabra, Señor, tienes toda la autoridad. Entonces ponemos nuestra esperanza en lo que nos dice el día de hoy. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos. Y ahora, Señor, oramos para que nos guíes en este tiempo que vamos a tener después del culto. En el nombre de Jesús. Amén.